Pues a Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, que si os parece vamos a empezar, ya que estáis gente aquí ya. Es un poco el horario justico. Las luces, si os molestan, podéis quitarlas, ¿eh? Perdón, entonces no he dicho nada. O sea, vale, es que con semejante lucerío yo decía, bueno, que vamos a comenzar porque... Y entonces, primero, bueno, antes de empezar con nada, comentaros que nosotras, desde luego, definimos lo que está sucediendo en Gaza claramente, que entren, por favor, como un genocidio, y tenemos todo nuestro apoyo a la flotilla, que en estos momentos está francamente en peligro, en estos momentos, así que por eso queremos abrir con el tema, dedicándoselo, desgraciadamente, a todas esas miles de personas, hombres, mujeres, niños y niñas que están viviendo esta situación. Y decimos, es un genocidio. Luego, hoy tampoco queríamos dejar de comentaros que, bueno, el 28 de septiembre es el Día Mundial, Internacional, por el derecho al aborto y todos los derechos sexuales y reproductivos, y nosotras pues vamos a seguir siempre defendiendo eso, que toda mujer tenga los derechos sexuales y reproductivos garantizados en todos los lugares del mundo, aquí también, porque a veces nos parece que todo está garantizado y en la práctica no suele pasar, dependiendo de la situación que tengas, etcétera, etcétera, y también el derecho a decidir si se quiere ser madre o no, etcétera. Así que acordaros que el 28 va a ser un día internacional. Y bueno, y también en esta jornada no podía faltar, y les pedimos a las compañeras de la plataforma de apoyo a Juana Rivas que nos mandaran algo, porque bueno, va a tener un juicio importante, o sea, en breve, no sé qué día de octubre es, pero no sé, algunas lo sabéis, es muy en breve, y entonces, bueno, pues si está Mari Carmen, si lo quiere leer ella, es un poco el que nos han mandado para que sepáis cómo está. ¿Quieres que lo lea yo? Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. A ver. Desde aquí, sí que Sí. Desde la plataforma de apoyo a Juana Rivas alzamos la voz por Juana Rivas Gómez, una mujer víctima de violencia de género que ha sido perseguida, criminalizada por hacer lo más humano y justo, proteger a sus hijos, como todas nosotras, claro. Su caso no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que ha convertido los cuidados y la protección de muchas madres en delito, y ello castiga. Mientras tanto, la violencia patriarcal sigue ejerciéndose desde estructuras judiciales e institucionales. Su causa no es individual, sino que representa una demanda colectiva frente a un sistema que pone en riesgo a la infancia, una etapa vital e irrecuperable, y que además invisibiliza y silencia a las madres que denuncian y protegen. Su postura representa la dignidad frente a la arbitrariedad, la defensa de los derechos de sus hijos ante la amenaza, la esperanza contra la impunidad y la firmeza para seguir avanzando, aun en medio del abandono y la angustia que genera la falta de respuestas adecuadas de protección que vive desde hace más de 9 años. Desde este comunicado afirmamos con claridad que los derechos a una vida libre de violencia y en paz de las niñas y niños adolescentes deben de estar siempre en el centro, garantizados, que las mujeres víctimas de violencia de género, madres que denuncian y protegen, no deben de ser castigadas, sino respaldadas, que ninguna mujer víctima debería de tener que enfrentar a un sistema que le da la espalda. Las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad y el ejercicio de sus derechos. Tiene más. Yo leí eso y ya he acabado. Por Juana, por sus hijos, por todas las madres y criaturas víctimas de violencia de género, violencia vicaria y violencia institucional. Decimos alto y claro: Juana, no estás sola. Madres protectoras, no estáis solas. No estamos solas. Gracias. Bueno, pues sí. Juana se merece que todos quienes estáis aquí conocéis el caso de Juana Rivas, pero Juana somos todas, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante también que estuviera presente
Y bueno, pues paso ya, porque la verdad con esta maravillosa tarde, ¿verdad? Pero bueno, aquí vais a estar muy a gusto, vais a ver. Digo que paso un poco a presentaros, yo voy a presentar un poco ya a todas las ponentes y luego ya solo se cambiarán cuando hagamos el intercambio, cuando hagamos el café, y bueno, más que café, ya vais a ver, pero las voy a presentar a todas. Entonces, bueno, ya sabéis que esta jornada es la cuarta, que es acompañando, compartiendo y sosteniéndonos ante las violencias machistas, y en concreto hoy vamos a ver sexual, vicaria, institucional y económica. Alguna experiencia en Navarra, pero también estatales, de buenas prácticas, y si tenemos tiempo presentaremos también el primer informe del OVIN, el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas. Si no, como van a volver las compañeras del OVIN, que no están hoy aquí, pues ya lo haremos otro día. Pero bueno, tenéis ahí, lo adelanto, lo que es el documento del primer informe que ha hecho este observatorio, lo tenéis ahí para poderoslo llevar en formato pequeño o en formato entero. Merece la pena, ¿eh? O sea, yo sí que os comentaré algunas de las conclusiones que creo que son muy importantes, ¿no? Y luego, bueno, como no, comentaros que aparte de lo que vamos a oír y a escuchar, pues que tenéis fuera y dentro la exposición que hace Blanca, que ahora la presentaré, que es una maravilla para entender la violencia vicaria. Os la recomiendo, y quienes estáis y podéis hacer que vengan igual personas o de la Escuela de Educadoras o de la UNA o algo a poderla visitar, porque se va a quedar la exposición, creemos que de verdad que merece la pena, porque además es muy didáctica, ¿no?, para poderla entender. Pues por nuestra parte, eso, ya comentaros el único cambio que hay hoy es que de Sain, que estaba puesta Esperanza Vidal, está otra compañera de ella, porque bueno, hoy hemos tenido varias desgracias, la verdad, se le ha muerto un buen amigo, y también a otra compañera nuestra se le ha muerto otro buen amigo, un perro, en este caso, que era su buen amigo, ¿no? Entonces, la verdad que estamos hoy un poco tocaditas, pero creo que en nombre de ESPE estás tú, ¿no, María?, que vas a comentar un poco vuestra experiencia. Vale, pues entonces, ya sabéis, la primera mesa, que son quienes tengo aquí, pues os voy a comentar. Bueno, en principio estoy yo, que parece, yo no me voy a presentar a mí misma, pero digo que lo voy a dejar para el final por ver un poco el tiempo. Iba a hablar primero, pero porque me parece que, bueno, las experiencias de aquí conocéis más, lo de Lovin sí que os explicaré un poquito más, pero las experiencias de otros lugares, pues, y sobre todo porque en materia que yo hubiera incidido más de violencia sexual, sí que, quiero decir, las compañeras de Aspacia, con los estudios que han hecho, pues recogen muy bien muchas cosas en relación con violencia sexual, ¿no? Entonces les voy a dar la palabra primero a ellas, y os digo, ahora están en esta mesa representando a Aspacia, a Marta Jiménez, que está aquí a mi derecha, que bueno, va a presentar buenas prácticas de abordaje y acompañamiento en violencia sexual y recomendaciones. La carrera profesional de Marta se ha desarrollado dentro de las diferentes ONGs, tanto de ámbito nacional como internacional. Educación social, máster en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Autónoma de Madrid, y especialista en evaluación del impacto de género por la UNEF. En la atención directa ha trabajado con mujeres supervivientes de violencias de género en contextos diversos. Es coordinadora en la Fundación, sigue siendo coordinadora, ¿no?, Aspacia. Sí. Digo, como a veces hay movimientos, ONGs, ha estado en una ONG feminista especializada en violencia sexual, donde ha podido formar parte de la puesta en marcha, gestión y coordinación de los centros de crisis 24 horas y los centros de atención integral para mujeres supervivientes de violencia sexual que gestiona Aspacia en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Y menos mal que los gestiona Aspacia, digo, porque si los gestionara directamente, en este caso el Ayuntamiento, pues estarían mal, la verdad. Y a su lado, pues, está Tania Yugueros Gutiérrez, que ella va a hablar, bueno, es de la Asociación Isadora Duncan, y va a hablar de buenas prácticas contra la violencia económica hacia las mujeres. Ella es graduada en Educación Social, experta en prevención y sensibilización contra la violencia de género, cuenta con casi 10 años de experiencia laboral en el tercer sector de acción social, siempre ha estado vinculada a proyectos de atención social a mujeres e infancia, diseñando, desarrollando y dirigiendo proyectos sociales en la Fundación Isadora Duncan. En 2017 comienza a trabajar en la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijos e hijas hasta su cierre allí en ¿cómo se llama? En León, que no me salía ahora el nombre. En 2020 se incorpora como técnica especialista al programa de educación financiera familiar con el objetivo de desarrollar acciones de orientación económica y apoyo sociolaboral. Desde el 2022 hasta la actualidad lidera el programa Prevención Violencia de ámbito nacional con el objetivo de sensibilizar, detectar y prevenir
todo tipo de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia económica. Bueno, esta es la mesa de ahora, entonces vamos a empezar y luego ya os presentaré antes de que se sienten a las siguientes. Así que le damos la voz a Marta. Bueno, pues en primer lugar agradecer el micro. ¡Ay! Es que... Va a tener juego esto del micro. A ver. Vamos a ver. Con el pelo también. Ahí creo. Sí. Bueno, pues nada, quería agradecer a Lunes Lila por habernos invitado a estas jornadas y a vosotras también por estar un viernes a las 5 de la tarde aquí, porque tiene mucho mérito con el tiempo que está haciendo fuera también. Bueno, en Aspacia trabajamos en el ámbito de la violencia de género y más específicamente en el ámbito de la violencia sexual, y lo hacemos a través de la prevención, de la formación, de la atención integral a supervivientes y también de investigación para la incidencia. ¿Cómo avanzamos en estos propósitos? Pues como todas las entidades del tercer sector, llevamos a cabo proyectos y algunos de ellos, bueno, pues consisten en generar conocimiento para incidir y transformar las estructuras que perpetúan las violencias sexuales. En ese marco, el año pasado pudimos implementar un proyecto con una ayuda, una pequeña financiación del Ministerio de Agenda 2030 y bueno, pues, empezamos este proyecto también porque nació de una reflexión dentro de la propia Fundación de cómo sería un modelo holístico en el avance, para avanzar en la erradicación de la violencia sexual desde una perspectiva feminista interseccional en las líneas de prevención, de atención integral y también de acceso a la justicia. Como digo, empezamos el año pasado este proyecto. Fue un proyecto muy chulo porque obviamente no lo hicimos solas, lo hicimos con entidades que trabajan con mujeres, entidades feministas, entre las que se encuentra también Lunes Lila. Fuimos bueno, alrededor de unas 70 entidades las que participamos en el proyecto, lo hicimos a nivel nacional, en entidades de 13 comunidades autónomas diferentes, con lo cual había una representación bastante importante de todo el territorio. Y bueno, lo hicimos a través de una metodología participativa, establecimos o facilitamos espacios que eran encuentros territoriales en los cinco puntos cardinales, incluidas las islas, que es muy difícil trabajar o que puedan venir compañías de las islas, y conseguimos que vinieran compañías de las islas y también de Melilla. Y fue un trabajo muy bonito porque compartimos mucho conocimiento, muchos saberes, mucha información, muchas inquietudes, y de esos encuentros, bueno, pues como digo, se formaron grupos de trabajo para trabajar en las líneas de prevención, de atención integral y de acceso a la justicia. Hicimos un diagnóstico entre todas nosotras y lo que levantamos fueron, bueno, dificultades y obstáculos, pero también recomendaciones desde las propias entidades que trabajamos con mujeres para hacer incidencia a la administración de qué es lo que pensamos y cómo queremos que sea realmente un abordaje, cómo trabajar con las mujeres, ¿no? Desde un abordaje integral, feminista, interseccional. Bueno, como digo, empezamos el año pasado a hacerlo, continuamos porque es un proyecto vivo, pero sí que hicimos un documento de casi 200 páginas, no voy a hablar de las 200 páginas, lo que he hecho ha sido recopilar aquellas dificultades y obstáculos específicos por área, pero también comunes, porque muchas permean y son transversales a todas las líneas, tanto a prevención como a atención integral y acceso a la justicia. Y luego también, bueno, voy a hablar de una suerte de recomendaciones que, como digo, pensamos como entidades expertas que el modelo de atención debe de tener ciertos estándares de calidad si queremos que sea feminista interseccional, y es un poco de lo que vengo a hablar. Entonces, como dificultades y obstáculos, hay dos que son dos muros, y esa es la realidad, y son realmente los que transversalizan a todas las líneas y los que permean a todas las dificultades. El primero y fundamental es el aumento del discurso de odio, un discurso de odio antifeminista e incluso negacionista de la violencia de género.
Lo tenemos en el contexto internacional con, bueno, pues con partidos políticos, con dirigentes de las primeras potencias mundiales, pero también lo tenemos aquí dentro de nuestro contexto a nivel nacional. Tenemos partidos políticos que promueven políticas públicas que van en contra, directamente atentan contra las mujeres y contra sus derechos. También tenemos un grupo de hombres señoros que piensan y creen que el feminismo está en contra de ellos porque atenta contra sus privilegios y sobre todo sobre sus roles tradicionales masculinos. Y bueno, eso está ahí y la realidad es que eso permea en todas las entidades, especialmente en las entidades feministas. Otro de los muros que también encontramos es la precarización del sector. Yo creo que yo hablo por mí, seguro que muchas de vosotras llevaréis muchos más años. Hay pocos avances, realmente es un sector feminizado. Creo que Federación de Mujeres Progresistas sacó ayer un informe diciendo que prácticamente el 80% de las profesionales somos mujeres. Es además un sector que forma parte del estado de bienestar que está en crisis, absolutamente, y además nos dedicamos al ámbito de la violencia de género que no interesa. Eso hace que la profesión no esté dignificada y se suma además que muchas de las licitaciones, de los concursos que salen desde la administración pública, pues también son insuficientes. Entonces esto es un cóctel para tener unas condiciones bastante deficitarias, ¿no? Y bueno, eso implica mucha rotación de personal también, mucho burnout también dentro de las propias organizaciones. Entonces, bueno, son dos pilares que están ahí y que son los que permean al resto de las dificultades que se han encontrado en el resto de las líneas, ¿no? Como más específicas, en el área de prevención se encontraron dificultades y se encuentran dificultades para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes. No hay recursos suficientes para atender las violencias sexuales en los niños, esa es una realidad. Tampoco hay apoyos para trabajar la educación afectivo-sexual, principalmente en las escuelas. Hay muchas reticencias, depende de la voluntad del equipo directivo que haya, muchas veces de la voluntad de los propios profesores y maestros para trabajar según qué temas, y tenemos que buscar estrategias para poder avanzar y para poder educar desde la educación a una educación afectivo-sexual sana. Encontramos también una brecha generacional. Por mucho espíritu joven que tengamos, la realidad es que los jóvenes se identifican mucho más con otros jóvenes y hay una falta de formadores jóvenes. También encontramos, como más específicamente en la Comunidad de Madrid, una falta de trabajo en los contextos rurales, en todo lo que es fuera de la ciudad, ¿no? En la ciudad se están concentrando todos los recursos a día de hoy y las mujeres en las zonas rurales no están llegando. Y luego un punto importante también es la mercantilización y despolitización de los puntos violeta. Los puntos violeta se han convertido en un cheque para la administración, sin ningún sentido ni político ni social, muchas veces llevado por voluntarios. Ojo, que no digo que los voluntarios no tengan un papel importante en el ámbito de la violencia de género y violencia sexual, bien formados y especializados en violencia sexual, pero la realidad es que no es así. Esto en la línea de prevención. Salieron muchísimas más cosas. Yo os invito a que podáis ver el informe en la página web de Aspacia, pero bueno, así como lo más característico en el área de prevención es un poco lo que he marcado en este momento. En el área de atención, pues en el área de atención integral, aunque esto también puede ser común al resto de las líneas, está la normalización de la violencia. Hay muchísimas dificultades para identificar lo que no es la violencia que está en el imaginario de toda la sociedad. Las mujeres sienten vergüenza todavía, porque hay un estigma social. Hay que trabajar la culpa y el empoderamiento. Eso viene también en las recomendaciones. Hay muchos mitos y estereotipos alrededor de
de la violencia sexual. Todos tenemos el imaginario de la víctima perfecta. También hay un pacto de silencio. Aquí en España tenemos muchos casos, pero uno muy reciente ahora mismo y que ha tenido un mogollón de impacto es el caso Pelicot. Esta mujer fue violada durante décadas por cientos de señores y ninguno, ni siquiera los que no participaron activamente, que se echaron para atrás, denunciaron que estaba sucediendo. Esta es la realidad. Se protegen entre ellos. Es un pacto de silencio. Y luego también hay una normalización de la violencia sexual dentro del ámbito de la pareja o expareja. Esto se ve en muchos recursos, no digo los recursos de especializados, sino bueno, en todos los recursos que entran alrededor de un proceso de recuperación de la mujer, y también en los operarios jurídicos. En los operarios jurídicos, la violencia sexual dentro de la pareja o expareja, bueno, pues es del ámbito privado, ¿no? Volvemos un poco a la historia, es del ámbito privado, y como pasa en el ámbito doméstico, pues ahí se queda y la niegan, básicamente. Otra de las cuestiones es la escasez de recursos. Este proyecto se hizo el año pasado. A finales de año estaban abiertos 23 de los 53 centros de crisis que tenían que haber estado abiertos en el año anterior, en el 2023. Curiosamente, a principios de este año ya estaban abiertos todos, o sea, en diciembre eran 23 y creo que en febrero comunicaron que estaban abiertos todos, y era como, bueno, abiertos a ver de qué manera, ¿no? ¿Qué servicios están ofreciendo? ¿Cómo están ofreciendo? Porque tener el local, vale, pues si decís que está abierto, muy bien, pero esto está ya, hay un engranaje, está funcionando. Bueno, esto es un recorrido, ¿no? Es poco a poco, pues, pero la realidad es que a pesar de eso hay pocos recursos. Eso implica una sobrecarga en las entidades feministas, en las entidades que trabajamos con mujeres. ¿Qué más salió de la atención? Bueno, los recursos, o sea, los equipos de trabajo que están en los recursos especializados son poco diversos. Al final todas somos blancas, europeas, españolas y bueno, no hay representación. Eso ya es una barrera también para mujeres racializadas, mujeres migradas, que no llegan a los recursos, no se sienten representadas y no confían en los servicios públicos que se les ofrece. Hay una sobrecarga también en las compañeras, por desgracia, o sea, esa es la realidad. Bueno, creo que el Convenio de Estambul establece que tiene que haber un centro de crisis por cada 200.000 habitantes. Y bueno, pues la realidad es que, bueno, pues aún así vamos a ver si va a ser suficiente, si, bueno, como eso en el futuro ya tendremos que evaluar estos centros. La atención que hemos encontrado también, bueno, pues hay una falta de perspectiva feminista e interseccional. El enfoque de la violencia se ve como algo limitado, no se ve como algo estructural, se ve como algo, se trabaja mucho desde la parte individual, que obviamente se tiene que trabajar desde el enfoque del trauma, pero también tenemos que trabajar desde el enfoque de género, desde el enfoque interseccional y antirracista también, para poner otras estructuras que han oprimido, ¿no? Y que oprimen también a las mujeres, además de la perspectiva de género, que ya no es suficiente solo trabajar desde esta perspectiva de género. Bueno, en acceso a la justicia nos encontramos un melón. Aquí hemos dado con un hueso duro de roer. Tenemos un sistema androcéntrico, además viene del derecho romano, con lo cual es familiarista a tope. Esto ya, bueno, ya las compañeras hablarán más extendidamente en las siguientes mesas. Tenemos operadores jurídicos que no están formados, que no están sensibilizados, que incluso impiden el acompañamiento de entidades del tercer sector o de profesionales de los recursos, ponen límites y barreras y no quieren que las acompañen a las mujeres, es su derecho, sobre todo porque en esas situaciones es importante que alguien te apoye y te acompañe para garantizar que la ley se cumple y que los derechos no te están siendo vulnerados. Y eso lo están impidiendo en muchos procesos judiciales. Nos encontramos también con estereotipos y sesgos en los procesos y en las sentencias. Aspacia está haciendo ahora también una investigación sobre ello y bueno, estamos sacando como una metodología para que cualquier ciudadano o ciudadana
del territorio nacional pueda acudir a algún juicio con una metodología para ir identificando esos sesgos y esos estereotipos que se van dando en el propio proceso judicial. También habrá para las sentencias, pero las sentencias, bueno, aquí hemos tenido un caso, el caso de Pamplona, es el claro ejemplo, ¿no?, de los mitos y los sesgos y los mitos que hay alrededor de esto. Como decía anteriormente, la violencia sexual también está muy normalizada en el ámbito de la pareja o expareja por los operarios jurídicos y hay que trabajar en ello. Entonces, bueno, con todas estas dificultades, ante problemas, soluciones. Entonces, lo que hicimos fue hacer una suerte de recomendaciones para incidir ante la Administración y decirles que, como entidades especializadas y especialistas en violencia sexual, que llevamos muchos años trabajando en este ámbito y además con la potencia de 70 entidades que han estado detrás, bueno, pues hicimos un documento con recomendaciones. ¿Esto se ve? Sí, ¿no? Vale, pues estas, es que son muchas recomendaciones, entonces casi que lo voy a ir poniendo también y vamos hablando sobre ellas. Vale, las principales recomendaciones, lo mismo que los dos obstáculos de los que os he hablado, que era el aumento del discurso de odio antifeminista y negacionista de la violencia de género y la precarización del sector, bueno, pues hay unas principales recomendaciones para incidir directamente en estos dos muros o pilares que son los que permean al resto de las dificultades. Bueno, el abordaje de las violencias sexuales debe ser feminista, no nos cansaremos de decirlo, interseccional, antirracista y de derechos humanos, como decía. Solo desde la perspectiva de género ya no solo podemos trabajar desde esa perspectiva, hay que incluir todas estas miradas, poniendo el centro, como siempre, las necesidades, experiencias y los requerimientos de información que las mujeres necesitan. No hace falta darles mucha información toda de golpe, hay que ir, bueno, pues respetando sus tiempos. Frente al discurso negacionista, reduccionista y violento de la extrema derecha, es necesario abordar la violencia sexual sin desvincularlas de la violencia de género y machistas, resaltando su alta prevalencia y las relaciones de poder bajo las cuales emergen. Se requiere avanzar para dignificar el trabajo de las profesionales. De hecho, ahora está el convenio de intervención estatal, se está negociando a ver si hay avances. Se requiere un mejor financiamiento de los proyectos y recursos sociales para su sostenibilidad y de las organizaciones feministas. Como decía, muchos concursos, muchas licitaciones, muchas subvenciones son insuficientes, incluso en muchas de ellas el único requisito es económico. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que entren entidades generalistas a recursos que tienen que ser, desde nuestro punto de vista, gestionados y llevados a cabo por entidades que trabajan con mujeres y entidades feministas. Tenemos que avanzar en la desnormalización de la violencia sexual en el marco de la pareja o expareja para ofrecer una atención no revictimizante. La violencia sexual se debe abordar desde una perspectiva estructural y social para trascender el problema de lo individual a lo colectivo. Hay que trabajar el trauma, hay que trabajar la sintomatología de la mujer, pero no tenemos que perder de vista la comunidad, porque la violencia es estructural. El trabajo en red entre organizaciones del tercer sector, recursos estatales y también con las escuelas para ampliar el campo de impacto y sostener el trabajo a través de las redes de colaboración. Es fundamental tener estos espacios y trabajar entre nosotras. Y una formación continua, siempre, hasta que nos muramos, aunque tengamos 80 años, tenemos que estar formándonos, porque este ámbito cambia muy rápido y lo estamos viendo con las violencias digitales. Tenemos que estar formándonos, no solo nosotras, muchísimo más en el ámbito sanitario, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, los operarios jurídicos. Vale. Para la prevención, más específicamente, vamos ya un poco de línea en línea. Bueno, en relación al contenido de las actividades, bueno, pues el trabajo de prevención de las violencias sexuales debe estar enfocado en la deconstrucción y transformación de los estereotipos de género, eliminación del estigma social asociado al hecho de ser víctima y sobreviviente de violencia sexual. La educación sexoafectiva es un pilar fundamental, implementemos la LOGILS, que para eso está, es otra de las recomendaciones en todas las líneas.
Frente a la creciente prevalencia de las violencias sexuales en el ámbito digital, es necesario trabajar en su identificación, verbalización y deconstrucción de los mitos. Aquí los jóvenes tienen mucho que aportar, hay que escucharles. En relación a la metodología de trabajo, bueno, pues es necesario contar con equipos formados, especialistas y más jóvenes para poder llegar a la población que está en las escuelas. La prevención orientada a jóvenes debe realizarse en línea con las nuevas tendencias de comunicación y tecnologías que son utilizadas por este grupo. Y en relación a la financiación y sostenibilidad de los proyectos, pues bueno, es necesario avanzar hacia la desmercantilización de los recursos de prevención. Un poco lo que hablaba de los puntos violeta, ¿no? Que no solo se han mercantilizado, sino que también se ha despolitizado. En el ámbito de la atención, voy a beber un poquito. Sí, tranquila. Bueno, en el ámbito de la atención, en relación al enfoque, bueno, la denuncia no tiene que ser un requisito de acceso a los recursos. Los recursos son accesibles con independencia de la situación administrativa de las mujeres, y nos encontramos en este diagnóstico que hemos hecho que, bueno, que aún así hay en algunos recursos en donde se les impide ese derecho. La atención debe ser integral y por profesionales especialistas en violencias sexuales. Un poco también lo que decía, ¿no? Y va acorde a tenemos que impedir o deben de impedir que entidades generalistas entren a gestionar este tipo de recursos. Tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid con las residencias. Entonces, bueno, no queremos ese modelo con los centros especializados. Garantizar el acceso a todas las mujeres a los recursos sociales sin importar su condición social, situación migratoria, situación administrativa ni el lugar donde viven. El padrón no se tiene que pedir. Y nos hemos encontrado con sitios en donde se pedía el padrón para poder ser atendidas. Es importante trabajar desde la confianza con las mujeres, trabajar la desculpabilización y empoderamiento e implementar la autodefensa feminista. Decías tú en el encuentro que tiene que cambiar de bando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco rescatar eso realmente. En relación con la metodología de trabajo, la atención debe ser horizontal, es decir, sin reproducir relaciones de poder. Y aquí hay una frase muy ilustrativa que nos dijo una psicóloga, que era que ella acompañaba a sus amigas al Zara y que ella lo que hacía era trabajar con las mujeres. Entonces, bueno, nosotras lo que estamos es acompañando, no estamos trabajando, estamos acompañando, estamos apoyando, estamos poniendo nuestros saberes a disposición en un momento y en una situación donde las mujeres estamos en especial riesgo para poder informar y que ella tome las decisiones de una manera informada, ¿no? Entonces, bueno, esa frase para mí fue demoledora. Se debe contar con metodologías de acompañamiento tanto grupales como individuales. Importante respetar y legitimar el acompañamiento por parte de las organizaciones del tercer sector. Esto hila con las dificultades que encuentran las compañeras, sobre todo en los procesos judiciales, donde no las dejan acompañar a las mujeres dentro de los juicios. Entonces, bueno, hay que legitimar ese acompañamiento y es un derecho que tienen las mujeres también. Promover espacios desde la administración pública, tanto a nivel nacional como interseccional también, para que nos escuchen. No lo hacen, o lo hacen poco, no voy a decir que no lo hacen, no sé que lo vayan a ver. Es importante contar con estándares básicos y feministas para la atención a las mujeres, para tener un marco común de intervención, aunque luego cada maestrillo tenga su librillo, pero sí tener un marco común de intervención desde ese enfoque feminista interseccional. Y bueno, la implementación del modelo Barnahus para los niños, ¿no? Y para que creo que está, vamos, que no se está implementando o está muy escasito. Seguimos con la atención. En relación con las condiciones laborales de los equipos, esto puede ser transversal a todo también, ¿no? Extender los contratos para dar sostenibilidad a la intervención y evitar rotación de profesionales.
los contratos vienen saliendo de 2 años prorrogables a 2 y luego vuelves a salir otra vez a concurso y entonces no sabes si lo vas a volver a conseguir, si no lo vas a volver a conseguir. Al final eso, bueno, pues provoca muchísima inestabilidad dentro de los equipos profesionales. Es importante formar a los equipos de trabajo, como digo siempre, la formación continua, garantizar acciones y espacios de autocuidado y de cuidado efectivo para las profesionales y evitar el burnout también. Y en relación a la financiación y sostenibilidad de la intervención, bueno, pues se requiere contar con fondos suficientes para la sostenibilidad de los proyectos y también para la sostenibilidad de las entidades. Los servicios de intervención deben ser públicos y gratuitos para fomentar el acceso de todas las mujeres a ellos. En relación a los recursos, pues bueno, los recursos son los centros de atención, ¿vale? Los centros 24 horas y los centros de atención integral. Los centros de atención deben ser diseñados, implementados y evaluados bajo parámetros feministas e interseccionales. ¿Qué deben de tener estos centros? ¿Qué características? Bueno, pues deben de tener una atención especializada, una atención integral especializada, social, psicológica y jurídica. Tienen que tener líneas telefónicas 24 horas para que las mujeres tengan acceso en cualquier momento del día. Acompañamiento emocional y físico especialista. El acompañamiento emocional y el físico es cuando me refiero a acompañar a, bueno, pues a interposición de denuncia, procesos judiciales, también cuando, bueno, pues cuando es una agresión reciente que tienes o que vas al médico, al hospital, para que te hagan un examen y te exploren un médico forense, ¿no? Para, bueno, pues primero, obviamente, para que te faciliten toda la profilaxis necesaria, o si hay un embarazo, bueno, pues interrumpir el embarazo, y luego, obviamente, para preservar las pruebas en caso de que la mujer, bueno, pues finalmente desee denunciar o quiera denunciar. Hay mujeres que no quieren denunciar, pero pasan por ese examen médico forense. Debe de ser estos centros desde un enfoque feminista y de derechos humanos y deben de asegurar la atención a cualquier mujer que haya sufrido violencia sexual y cualquier violencia sexual. Son centros a excepción de la trata, que como sabéis está legislada por otra ley, donde tenemos que trabajar cualquier violencia, mutilación genital femenina, matrimonios forzados. Y ahí es donde digo que los equipos no son diversos, no podemos saber de todo, necesitamos trabajar con otras profesionales, con otras figuras comunitarias mano a mano para poder abordar esas violencias y para poder hacer un acompañamiento bueno a estas mujeres, ¿no? Primero que lleguen también, que tienen que llegar a los servicios porque no llegan. Por supuesto tienen que dar apoyo no solo a las mujeres, también a los familiares y personas de apoyo. Hay que trabajar también con los familiares y personas de apoyo y un trabajo comunitario de prevención. Bueno, pues lo que decíamos antes, no solo trabajar con las mujeres a nivel individual, sino también con la comunidad, ¿no? Un trabajo de prevención, bien con puntos violeta o bien en otros espacios que se hagan en la comunidad. Es importante contar con recursos para la comunicación efectiva entre las mujeres y las profesionales, interpretación, mediación intercultural, lengua de signos, bueno, una serie de recursos que son necesarias para trabajar con mujeres. Los espacios sanitarios deben contar con protocolos y personal especialista en el abordaje de la violencia sexual. Y hasta aquí la parte de la... Voy bien, ¿verdad? Sí. La parte de, bueno, de las propuestas y recomendaciones en la parte de atención integral. Hemos visto las de prevención, hemos visto las de atención integral a supervivientes y ahora vamos a ver las de acceso a la justicia. Las de acceso a la justicia, pues bueno, como decía, esto es un hueso duro, entonces aquí tenemos unas cuantas también. Debe de haber una justicia feminista con marcos normativos y procedimientos y sentencias judiciales, bases comunes y colectivas para la transformación del sistema judicial androcéntrico y patriarcal, casi nada. La reparación debe ser estructural, social y política, no solo económica. Ahora mismo la reparación es solo económica o se está basando en lo económico. Se requiere contar con una ley base que establezca estándares mínimos en todas las comunidades para evitar diferencias. También reforzar los marcos normativos que solo ubiquen la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.
y a su vez no normalizar la violencia sexual en el ámbito de la pareja o expareja, que es un poco esa normalización de la violencia sexual y más dentro del ámbito privado, al ámbito doméstico. En relación al marco normativo, ¿qué recomendamos? Pues que se deben incorporar las nuevas formas de violencia que no están recogidas en los marcos normativos, como las violencias sexuales digitales y la violencia institucional machista, desde una perspectiva feminista, contar con una ley para la educación sexoafectiva obligatoria durante todo el ciclo escolar, implementación de la LOGILS, tenemos una ley integral mejorable, pues bueno, pero es una ley feminista integral y hay que implementarla. Crear un sistema de valoración de riesgo, al igual que lo tienen las mujeres que han sufrido violencia de género, pero en este caso en violencia sexual. Recordemos que la violencia sexual, lejos del imaginario que hay, la prevalencia está dentro de su entorno más cercano, fundamentalmente en las familias. Entonces hay que hacer una valoración de riesgo exhaustiva. Abolir la ley de extranjería para obstaculizar el ejercicio de derechos a las mujeres migradas, excluyéndolas y marginándolas de la protección. Reconocer como víctimas de las violencias sexuales machistas a los niños y a las niñas, y se recomienda implementar pruebas preconstituidas en personas adultas, al igual que se está haciendo con el modelo Barnhouse, con los niños y niñas, pues en personas adultas. En relación a la institucionalidad, se requiere que el Estado tenga un rol activo en la erradicación de las violencias institucionales y que lo reconozca. Contar con juzgados, fiscalías y turnos de oficio especialistas en violencia sexual. Potenciar las estancias de queja como alternativa a las mujeres que no quieren denunciar. Y en los operadores jurídicos, además de mucha formación y sensibilización, contar con, con esta formación para que trabajen bajo una perspectiva feminista interseccional. En relación al acompañamiento, ahí me he quedado que no lo he puesto. Bueno, pues se debe legitimar las figuras, las profesionales y las entidades del tercer sector que acompañan a las mujeres a los procesos. Se debe asegurar el acompañamiento durante todo el proceso, no solo en dependencias judiciales, también en la interposición de denuncia, etc. Y se debe legitimar el acompañamiento, aquí lo había puesto, de los recursos especializados y las entidades feministas. Ya para finalizar, con respecto al acompañamiento, esto es lo mismo, ya está, este se me ha colado. Sí, para que los marcos normativos sean accesibles es importante construir y promover información sobre derechos, recursos, procesos y procedimientos de una forma clara y sencilla en diferentes idiomas y lenguas. Y lo que he dicho anteriormente, legitimar la figura de las compañeras que acompañan a las mujeres. Esto así como a grandes rasgos. Sí que una recomendación también que yo creo que compartimos todas es que tenemos que juntarnos más, tenemos que favorecer espacios para intercambiar conocimiento, intercambiar saberes y hacer entre todas fuerza. Y desde luego no encontrar... No dejarnos ninguna brecha ni ninguna fisura, porque son como tiburones. En el momento que huelen un poquito la sangre van ahí. Entonces tenemos que estar unidas a pesar de las diferencias, porque al final el objetivo común es erradicar la violencia de género y específicamente la violencia sexual, en el caso que a mí me ocupa. Pero si no estamos unidas, nunca lo vamos a conseguir. Así que, por mi parte, ya está. Gracias. Buenas tardes a todas. Sumarme rápidamente a los agradecimientos que ha hecho Marta, tanto a vosotras por estar aquí este viernes tan festivo también en Pamplona que tenéis, así que muchas gracias por venir. Gracias a Tere, que ha estado en comunicación conmigo, me lo ha puesto muy fácil, y a todas las compañeras de Lunes Lilas también por organizar estos espacios que, como ha dicho Marta también, son imprescindibles para el trabajo que nosotras hacemos como profesionales y también para todas las mujeres que han tenido algún tipo de dificultad y necesitan algún tipo de acompañamiento profesional. Quiero dedicarle también unos minutos a presentaros la Fundación Isadora Duncan, que es desde donde vengo.
un poco para que tengáis el marco desde el cual nosotras trabajamos en violencia económica, que es un poco en lo que me voy a centrar en esta intervención. La Fundación Isadora Duncan, como veis ahí, nace en 1984 en la ciudad de León y nace de manos de 5 madres solteras, de 5 mujeres, que, bueno, que se encuentran en una situación en los años 80 bastante complicada para ejercer la maternidad en solitario y deciden que, bueno, que tienen que poner en común todas esas necesidades, esas demandas y esas dificultades que encuentran para desarrollarse como una familia propia y autónoma. Entonces, desde sus inicios hasta ahora, el año pasado cumplimos 40 años, de actividad. Desde entonces hasta ahora, como digo, el objetivo común sigue siendo esa generación de la ley estatal de familias monoparentales que reconozca este modelo familiar como un modelo propio y autónomo, sin necesidad de ser un proceso de hasta que busco otra pareja, ¿no?, que es lo que estamos muy habituadas también a conocer, y también que defina muy concretamente qué es una familia monoparental y qué no lo es. Sobre todo nos encontramos dificultades a nivel profesional para definir lo que es o no es una familia monoparental, para acceder a las ayudas, a cualquier tipo de ayuda, desde acceso a los recursos hasta ayudas económicas o acceso a otro tipo de beneficios al final, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo así muy básico, para acceder al bono social la familia monoparental es una cosa y para acceder a una ayuda económica es otra. Pues una mujer separada a veces es monoparental y a veces no. Bueno, pues todas estas dificultades es lo que reivindica en esa área reivindicativa que tiene la Fundación, que se recoja a nivel estatal para que todas tengamos el mismo marco y por tanto las mismas oportunidades. Los programas y actividades y los servicios que están todavía en funcionamiento, que tenemos este año en funcionamiento, los tenéis ahí también. Los voy a nombrar de manera muy breve, pero si necesitáis más información, bueno, pues desde las memorias que he traído del año 2024 hasta la página web podéis echarle un vistazo para que tengáis mucha más información de todo esto que os voy a contar corriendo casi. Tenemos un punto de atención a familias monoparentales y mujeres, es un recurso nacional, trabajamos en todo el territorio, aunque nuestra ubicación es en León, para atender esas demandas de mujeres, de familias monoparentales que se encuentran en según qué tipo de situaciones. Tenemos asesoramiento psicológico, jurídico y social para esas familias monoparentales especialmente y para todas las mujeres en general, porque bueno, pues hay muchas demandas que se comparten siendo o no madres en este caso. Tenemos también el punto integral para mujeres migrantes. Como sabéis, las mujeres migrantes encuentran una serie de dificultades muy concretas y distintas a las que pueden encontrar otro tipo de mujeres en otro tipo de situaciones. Entonces, para ellas, de manera especializada, tenemos ese punto de apoyo integral. También es un programa nacional, por tanto, recibimos consultas de todo el territorio español y también se ofrecen asesoramientos tanto jurídico como social y también psicológico para todas las mujeres. Y dentro de ese punto también la compañera que ejerce de coordinadora está en contacto con otras organizaciones del propio territorio. Es decir, si hay una mujer que llama, por ejemplo, de Pamplona, podemos derivarla para que tenga atención presencial aquí en la ciudad, porque bueno, pues el trabajo en red, que era lo que decíamos antes, nos posibilita compartir estos casos para intervenir desde distintas vistas profesionales o visiones profesionales. El programa de educación financiera familiar y prevención de la pobreza energética ofrece asesoramiento especializado a familias monoparentales, pero abierto también a toda la población, asesoramiento tanto económico como energético. Cuando digo esto, siempre hay dificultades en saber, por ejemplo, cuáles son las problemáticas que cualquier familia o cualquier persona se encuentra en el ámbito energético, pues desde la contratación de suministros hasta bueno, pues la generación de deudas, saber un poco cómo enfrentar esas deudas, saber cómo pagarlas, etcétera. Pues para eso las compañeras que trabajan en el programa de educación financiera asesoran profesionalmente a este tipo de situaciones. Y luego el ámbito económico, que muchas veces siempre pongo es el mismo ejemplo, la comunicación forzada que tenemos que tener con entidades bancarias, por ejemplo, hay veces que se hace un poco cuesta arriba, se hace bola y hay muchos términos que nosotras no llegamos a conocer, entonces para eso, pues eso, como digo, las compañeras son las que apoyan de manera especializada todas estas consultas.
También desde este programa, que también es un programa de impacto nacional, se programan talleres y acciones formativas que permiten también a todas las personas resolver este tipo de dudas, pues en talleres, en actividades formativas que se hacen de manera presencial en la ciudad de León, pero se hacen también online para que todo el mundo se pueda conectar y compartir experiencias sobre todo. Luego está el programa de prevención violencia, que es un poco el que yo encarno. Os hablaré un poquito más adelante de él porque quiero profundizar un poquito en las acciones que están traducidas con esas buenas prácticas, que era lo que venía a contaros básicamente. Solo decir que es un programa también de impacto nacional y que el objetivo fundamental de este programa es erradicar todas las violencias contra las mujeres, especialmente o incidiendo mucho en la violencia económica. Como digo, os lo cuento un poquito más adelante. Tenemos el área tecnológica también, donde apoyamos esa alfabetización digital y ese necesario conocimiento que tenemos que tener con redes sociales y también con el ordenador, con el móvil. Bueno, pues todo este área tecnológica. Y también es desde ahí donde se llevan y se diseñan las páginas web y todos los recursos online que tenemos a disposición de toda la población, tanto para profesionales como para cualquier persona. Y como muchas veces no podemos hablar de familia sin hablar de infancia, pues tenemos este programa socioeducativo de infancia, que este sí que es un programa local, donde trabajamos con niñas y niños en distintas situaciones y ofrecemos apoyo escolar durante las tardes del curso escolar, que funciona también un poco como servicio de conciliación. Sabéis que la conciliación es muy complicada y aún más si eres familia monoparental. Y luego también se programan campamentos y ludotecas en verano, en Navidades, en Semana Santa, en periodos vacacionales, bueno, pues para favorecer precisamente esa conciliación. También desde este programa detectamos distintas necesidades socioeducativas de los niños y de las niñas que acceden a este recurso, bueno, pues con intención también de implicar o trabajar en un modelo familiar que se puedan resolver este tipo de dificultades y de cuestiones. Como os decía, quería pararme en el programa de prevención violencia porque quiero contaros un poquito cuál es el objetivo y en qué trabajamos o en qué estamos trabajando. Bueno, porque es un poco el marco desde el que trabajamos estas buenas prácticas que os contaré a continuación. Aquí delante tienes un sitio. Bueno, el programa Prevención Violencia, os comentaba antes que es un programa de impacto nacional, es una iniciativa financiada por el Ministerio de Igualdad. Es una iniciativa que echa a andar en el año 2022, pero que siempre me gusta decir, porque así fue de hecho, apoya su base en las experiencias que nosotras tenemos en la gestión de la casa de acogida que tuvo la Fundación Isadora Duncan, que fue el primer recurso laico en España que posibilitó acogida y protección a mujeres en situación de violencia de género y también a familias monoparentales que no tenían básicamente dónde ir. Es un recurso que estuvo 30 años en funcionamiento y que, bueno, pues desde el inicio entendimos que se habían puesto en marcha a disposición de las mujeres muchos recursos de recuperación psicológica, incluso física, pero el tema económico se dejaba un poquito de lado. Es cierto que hay que atender a las necesidades más urgentes de una víctima de violencia de género, que es esa recuperación psicológica principalmente, pero también es verdad que hay muchas mujeres que tienen que empezar una nueva vida después de un proceso de violencia. Entonces, claro, empezar una nueva vida no solamente implica que tengas un bienestar físico y mental, sino que también tengas dinero, ¿no? Básicamente esta es la idea. Desgraciadamente vivimos en una sociedad capitalista que nos empuja y nos obliga a tener dinero para tener esa base de autonomía y de dependencia que exige el romper una relación de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la experiencia que nos daba esta casa de acogida y también el tratamiento con otras víctimas, vimos que la violencia económica era una violencia no detectada, muy invisible y que además tenía unas consecuencias que a la larga eran complicadas de atajar y siguen siendo, ¿no? Es un poco la base, digamos, de este programa.
y que asentamos en este objetivo que veis ahí, erradicar todas las manifestaciones de violencia machista y visibilizar las violencias invisibles como puede ser la violencia económica. Trabajamos en estas 3 líneas que veis ahí, en la prevención, sensibilización y detección. Trabajamos en prevención con la formación de profesionales, usuarias y a toda la población. Trabajamos en sensibilización diseñando campañas de incidencia nacional, que os presentaré un poquito más adelante, las definimos o están definidas como buenas prácticas contra la violencia económica por ese trabajo de sensibilización que hacen o que desarrollan. Y trabajamos también en la detección, creando herramientas y materiales para detectar la violencia invisible, en este caso, como os digo, muy centradas o muy focalizadas en la violencia económica. ¿Por qué trabajamos la violencia económica contra las mujeres? Bueno, pues por lo que os he contado un poquito antes y también porque efectivamente vimos que existían recursos especializados, como ha contado Marta, en este caso ellas especializadas en violencia sexual, hay recursos especializados en violencia física, también en violencia psicológica. Sin embargo, la violencia económica quedaba, pues como digo, un poco soterrada, ¿no? entre otras. Es verdad que la violencia económica viene muchas veces entrelazada con otros tipos de violencia, fundamentalmente la psicológica, por esa manipulación, pero también detectamos que hay muchas mujeres que no han sufrido ningún tipo de violencia en su relación, pero que sin embargo en el tema económico sí que la están sufriendo. Entonces, nombrar a esas mujeres como víctimas de violencia de género económica en este caso nos parece fundamental y es un aspecto que la legislación actual aún no recoge. Lo hablaré también un poquito más adelante. Quiero pasar muy de puntillas sobre esto porque bueno, no era el tema fundamental que os quería exponer, pero sí que os animo a ver toda esta investigación que hicimos desde la Fundación respecto a cómo recoge en términos jurídicos la violencia económica la legislación actual para saber un poco dónde nos colocamos. Como digo, todo esto está recogido en la herramienta web que veis ahí, en prevencionviolencia.org. Es una página donde colgamos todos los materiales que os voy a mostrar. También hay diversos artículos, hay estudios, todo lo que nos consideramos interesante lo recogemos ahí. Digamos que es un poco un repositorio. Está un poco enfocada a nivel profesional, pero también a nivel usuaria, porque creemos que todas las mujeres que puedan acceder a la web puedan tener esa información disponible, y también tenemos una sección de contacto que desgraciadamente nos llegan muchas historias que a través de la lectura de un artículo pues se remueve algo dentro y detectamos desde ahí distintos tipos de violencia, sobre todo, como digo, principalmente la violencia económica. Me gusta también poner ahí el trabajo en red, que lo ha comentado Marta también perfectamente. Generar estos espacios nos permite ofrecer respuestas integrales y sobre todo buenas prácticas a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, porque como dijo ella también, no todas tenemos que ser especialistas de todo. Entonces, compartir este conocimiento y sobre todo compartir la manera en la que podemos ponernos en contacto con otras profesionales que pueden apoyar toda esa intervención que nosotras llevamos, pues es fundamental. Vale, respecto al programa, lo que os he dicho también al principio, podéis ver mucha más información. Si tenéis dudas, luego podemos hablar de ello. Por supuesto, todos los materiales que se cuelgan ahí, también todas las atenciones que se hacen desde ahí, principalmente la jurídica, es gratuita. Es algo que me gusta también recalcar en todas las formaciones, porque bueno, pues precisamente hablando de violencia económica, hay veces que nos cuestionamos si los recursos son gratuitos o no para poder acceder a ellos. Entonces, es algo que quiero que quede claro, porque obviamente todas las ONGs ofrecemos recursos gratuitos a toda la población, principalmente a las mujeres, para posibilitar ese acceso libre a tratamiento profesional. Y ya os cuento un poquito sobre violencia económica contra las mujeres. Bueno, tengo mucha información en esta diapositiva. Como decía, quiero pasar de puntillas sobre esto porque son términos, digamos, teóricos, pero sí me parecía fundamental que conozcamos sobre todo a qué nos estamos refiriendo. Y lo veis ahí. La violencia económica es una táctica de control que no permite el acceso a los recursos económicos o a las decisiones importantes sobre ellos. Es verdad que es una definición que cuesta un poquito de entender, pero también
a nosotras también nos costó ponerle nombre a todas las situaciones de mujeres que encontrábamos en nuestras atenciones, que nos contaban cómo se habían sentido engañadas muchas veces por su pareja en términos económicos y no podíamos encasillarlo como un tipo de violencia de género, pese a que es una manipulación. ¿Y por qué decimos que es un tipo de violencia de género? Bueno, pues como sabéis, la educación patriarcal es la que digamos, la que nos coloca en diferentes roles que tenemos que cumplir en la sociedad, y tradicionalmente siempre hay una fuerza masculina que es la que trae el dinero a casa, vamos a decir así, y una mujer siempre relegada a ese ámbito doméstico que no genera ni derechos ni ingresos económicos. Por tanto, se entiende que quien trae el dinero a casa es quien tiene el poder de decidir sobre en qué se gasta y cómo se gestiona. Y es verdad también que nosotras nos incluimos en el mercado laboral no hace tanto tiempo, como todas sabéis, pero sí que estamos incluidas en el mercado laboral, pero también somos las primeras en reducir jornadas, las primeras en coger bajas, las primeras también en apartar nuestra vida del mercado laboral, pues eso, no permitiendo generar ingresos propios, por tanto, accediendo a una situación de dependencia en cuanto a términos económicos hablamos. Entonces, como os digo, nosotras desde la Fundación quisimos exponer esta definición de violencia económica porque era muy complicado encontrar en distintos textos, académicos o no, qué era la violencia económica. También veis ahí los tipos y las manifestaciones, cómo se manifiesta esta violencia en situaciones reales, ¿no? En el día a día. Encontramos que los tres primeros tipos están muy dirigidos o definen situaciones que se viven en una situación familiar, ¿vale? En una pareja, en una relación de pareja. El control económico, la explotación económica y también el sabotaje laboral son situaciones de violencia económica que se viven en pareja. Y luego la violencia económica institucional también la queríamos poner un poco ahí el enfoque porque, bueno, no es una situación de violencia de género, pero sí es una situación que vivimos las mujeres y que tiene que ver con nuestra relación con las administraciones que nos permiten o que nos posibilitan los únicos ingresos en el hogar. ¿Vale? Quiero explicaros o quiero poner un ejemplo brevísimo de cada una de estas situaciones para que se entienda un poco mejor. El control económico, pues lo veis ahí, ¿no? Se traduce en la obligación de pedir dinero, la exigencia de saber cómo se gasta, la privación de decisiones o de opinión en las decisiones financieras, ¿vale? Controlar económicamente a una persona son situaciones desgraciadamente muy cotidianas y muy normalizadas que hay muchas mujeres que no detectan en un primer momento que pueden estar sufriendo violencia económica. La explotación económica, pues retrasar el pago de facturas a otro nombre, la solicitud de préstamos también a otro nombre. Cuando se solicita un préstamo y se entiende que hay una relación de igualdad o de confianza, pues si tu pareja te pone delante una documentación y te dice firma tranquila, que es que yo no quiero pedir el préstamo a mi nombre porque ya tengo otro, lo vamos a pedir al tuyo, y luego no te deja ni acceder a las condiciones del préstamo, ni saber qué es lo que pasa si lo impagas, bueno, pues todo eso al final recae sobre ti misma. A quien van a pedir justificaciones de los impagos es a ti misma. Pues estas situaciones son la puerta de entrada a la violencia económica y son situaciones, como digo, muy normalizadas que encontramos en muchos relatos de las mujeres que se acercan a describirnos algún tipo de problema o alguna situación y que además son complicadas luego en términos jurídicos de demostrar. Es decir, es muy complicado denunciar una situación de violencia económica, salvo, como veis ahí, el impago de pensiones estipuladas. Esta, de todos los ejemplos que os puedo ir poniendo, o de todos los ejemplos que podemos hablar, esta es la única situación que se puede denunciar. Es la única situación recogida por los textos jurídicos que se pueden denunciar como violencia económica. El impago de pensiones. Es decir, una vez que se rompe una relación en la que hay menores, si el progenitor custodio no recibe una pensión alimenticia o compensatoria para criar a su hija o a su hijo del progenitor no custodio, es una situación de violencia económica, de explotación económica, más concretamente porque efectivamente si hay una niña
que tiene que tener todas sus necesidades cubiertas económicamente hablando y tiene un padre y una madre, pues se entiende que el 50% de responsabilidad es de cada uno de los progenitores. Si la madre es la única que tiene que cubrir esas necesidades, bueno, pues se va a explotar ella para poder cubrirlas, para llegar a ese 100%. Por eso decimos que es una situación de explotación económica. Y como digo, es la única que recoge actualmente la legislación, que se puede denunciar, que es un delito. El sabotaje laboral lo resumo siempre con la misma frase porque creo que es muy pedagógica, que es: si yo te doy el poder de darme de comer, también te doy el poder de matarme de hambre. Es decir, si yo no tengo la posibilidad de generar ingresos propios, si se me coarta la posibilidad de generar ingresos propios o de tomar decisiones sobre los ingresos del hogar, también se me está, bueno, pues se está... básicamente se está relegando a un segundo plano mis propias necesidades. Entonces, sabotear laboralmente a una persona, en este caso a una mujer, hablando en términos de trabajo doméstico, que este es otro melón que podíamos abrir, como digo, pues puede ser una situación de violencia económica, porque no se le permite generar ingresos propios, por tanto, se refuerza esa situación de dependencia. Y por último, como os contaba al principio, la violencia económica institucional es la relación que tenemos las mujeres con las administraciones. Siempre, bueno, uno de los ejemplos más grandes o más gráficos es, por ejemplo, cuando hay una situación de vulnerabilidad económica y necesitamos abrir una cuenta bancaria para recibir una ayuda, un bono, lo que sea, porque como sabéis todas las personas tenemos que estar bancarizadas, entonces las comunicaciones con el sistema financiero a veces son un poco complicadas y cuando recibimos muchas trabas o incluso engaños, si yo quiero abrir una cuenta en una situación de vulnerabilidad económica, evidentemente no voy a estar dispuesta a pagar no sé cuántas comisiones, ni voy a tener no sé qué tipo de interés, ni voy a tener... ningún conocimiento financiero para comprar acciones de un banco. Entonces, cuando se ofrecen esos productos, sabiendo además que es una situación de vulnerabilidad económica, eso es violencia económica institucional, ¿no? Judicializar muchas veces situaciones que no deberían de ser judicializadas y que hay muchas mujeres que están sufriendo precisamente, sobre todo cuando hablamos de menores, que están sufriendo enfrentarse a esos procesos jurídicos, ya no solamente es un desgaste emocional, sino también es un desgaste económico, porque hay que pagar profesional de la abogacía, procuradora, perdón, otros operadores jurídicos, y todos esos procesos hay que pagarlos cuando se denuncian, bueno, pues cosas que no tienen importancia solamente para torturar a tu expareja, ¿no? Y todas conocemos también muchos casos. Bueno, pues no solamente es o podría ser una situación de violencia psicológica porque se sigue torturando a su expareja, sino que además puede ser una situación de violencia económica institucional porque se admiten a juicio y no se ofrece justicia gratuita en muchos casos, cuando puede ser una situación de violencia de género. Bueno, todo esto que os he contado así muy rápido, que yo sé que es algo muy denso y que es verdad que yo personalmente estoy muy familiarizada con esto, pero también me costó mucho entenderlo y verlo de manera muy gráfica. Bueno, pues nosotras desde la Fundación quisimos traducir toda esta teoría en situaciones reales, en supuestos reales, que os presentaré ahora con la primera campaña de sensibilización que hicimos sobre violencia económica. He querido poner ahí también en el apartado de legislativo que, como sabéis, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género reconoce la violencia económica como uno de los tipos de violencia de género y bueno, es un paso importante del que nosotras nos sentimos orgullosas porque formamos parte de ese reconocimiento, pero creemos también que es el primero de muchos, porque no solamente hay que poner sobre papel estas situaciones, sino también que hay que legislarlas para permitir la recuperación de las mujeres que han sufrido violencia económica o que lo están sufriendo. Entonces, bueno, queda mucho camino por recorrer. Nosotras estamos dispuestas también a hacerlo. Vale, voy deprisa. Como os decía, quiero presentaros la primera campaña que hicimos desde la Fundación, que se llama Ahora nos vais a escuchar. Bueno, es una campaña que se compone de la Guía de Prevención de Violencia Económica y Abuso Financiero,
que hasta hace muy poquito la tenía física, pero ya se me han acabado ejemplares, así que os animo también a que le echéis un vistazo en la web, está en PDF para que se pueda descargar. Estamos trabajando en la segunda edición porque bueno, creemos que hemos avanzado mucho en la investigación y queríamos también plasmarlo en esta guía de prevención. Y 4 videoclips inspirados en situaciones reales. Los 4 videoclips que os he explicado, ¿vale? Que son los tipos de violencia contra las mujeres, de violencia económica contra las mujeres, perdón. Estos 4 videoclips los llamamos videoclips porque las historias no están contadas, sino que están cantadas. Queríamos cambiar un poquito la metodología de cómo se llega a la población en general cuando no has escuchado nunca hablar de violencia económica, y cuando el equipo de producción me presenta la idea de cantar las historias y no contarlas, a mí me cuesta un poco entenderlo, pero lo vi con una frase que es que estamos tan cansadas de contar historias que vamos a ver si cantando, ¿no? Por fin las... Exacto. Por fin, bueno, pues las administraciones, que son las que tienen muchas veces el poder de resolver las problemáticas de las mujeres, son conscientes de que existe esta problemática y que por tanto hay que transformarla también en legislación. Os pongo ahí el link, pero bueno, lo encontráis muy fácil también en la página web de prevención. Os animo a que veáis estos 4 videoclips porque todo esto que os he contado así muy precipitadamente de las 4 manifestaciones pues se ven muy ejemplarificados en estos vídeos. Además son situaciones reales que nosotras recogimos desde la Fundación, están inspirados en situaciones reales, ¿vale? Otra buena práctica que también trabajamos desde la Fundación fue recoger cómo está o cómo de capitalizado está el concepto de violencia económica en la población en general, ¿vale? Entonces quisimos ver cuántas mujeres habían oído hablar del concepto o cuántas mujeres estaban sufriendo este tipo de violencia contra las mujeres que no estaba detectado, ¿no? Entonces, bueno, fue un estudio que se hizo online, ya contábamos con ese sesgo, que hay muchas mujeres que no acceden al mundo digital, pero quisimos lanzarlo así también para pensar sobre esto. Recogimos 426 respuestas válidas que veis ahí. Teníamos una muestra suficiente como para analizar unos resultados. He traído ejemplares de esto que los tenéis ahí también en la mesa y básicamente lo que os quería contar sobre este estudio es que el 91,5% de las mujeres encuestadas manifiestan estar sufriendo algún tipo de situación de violencia económica. No queremos decir que sean situaciones denunciables, sino que es la puerta de entrada, digamos, a estas situaciones denunciables. Es altísimo. Es altísimo porque las preguntas eran muy cotidianas. Hay muchas mujeres que no tienen acceso a su cuenta bancaria o no saben en qué situación están, por ejemplo, en su contrato de alquiler. No saben en qué situación tampoco tienen una tarjeta de crédito. ¿A nombre de quién está? No lo sé. ¿Vale? Pues todo este desconocimiento nos indica, primero, que hay escasísimo empoderamiento económico de las mujeres porque estamos dedicadas a otras cosas, no porque seamos tontas, sino porque estamos enfocadas o focalizadas en otras cuestiones, y también lo que nos indica es que hay 91,5% de las mujeres encuestadas en riesgo. Hay mujeres que están en riesgo de manipulación económica, ¿vale? Eso es lo que queríamos demostrar. Como digo, os animo a que lo echéis un vistazo porque destaca la negativa en la toma de decisiones, las opiniones financieras de las mujeres no importan, básicamente es lo que nos viene a decir este estudio, y también destaca que la participación en decisiones bancarias, la nuestra es escasísima. Cuando se firma una hipoteca, rara vez se nos explican las condiciones a nosotras, sino que bueno, pues los bancos se dirigen a ellos muchas veces. Y cuando compras un coche, justo, por ejemplo, efectivamente. Os animo también, como digo, a ver ese estudio. Sí que tengo ejemplares físicos, pero también está en digital, ¿vale? Para que lo podáis echar un vistazo. Otra de las buenas prácticas que hicimos fue crear esta píldora informativa, que es un audiovisual. Nada tiene que ver con los 4 que os presenté al principio, también está en internet, también os pongo además el enlace de YouTube, porque todo el material que nosotros generamos queremos que sea accesible a toda la población y también a otras profesionales que puedan trabajar en el ámbito para que puedan formarse en la detección de situaciones de violencia económica.
Este audiovisual responde a las preguntas que veis ahí, ¿vale? Pues qué es la violencia económica, cómo se manifiesta, cómo se recoge en la legislación, cuáles son sus consecuencias y sobre todo y principalmente a dónde debo acudir para buscar soluciones. Bueno, pues esta píldora dura unos minutos y además de manera muy didáctica explica todas estas cuestiones y estos conceptos. Voy acabando ya. Hablarán mal. Es la segunda campaña que hicimos de incidencia nacional. Es una campaña contra la violencia económica y lo que quisimos a través de esta campaña es reconocer cuál era el tratamiento a las víctimas de violencia económica. Esta campaña se componía de 2 audiovisuales, me voy a centrar solamente en el que nos ocupa, que es el audiovisual de violencia económica. Es un vídeo también muy cortito, donde refleja una situación de violencia económica, en este caso una situación además denunciable, que es el impago de pensiones alimenticias, y cómo es percibida por el entorno de las víctimas. Cuando hablo de entorno de las víctimas me refiero a cómo es percibida en su familia, en una situación familiar, cómo es percibida también por sus amistades y sobre todo y principalmente, que es a donde nos queríamos dirigir, es cómo es percibida por profesionales. Profesionales que tienen que estar formadas y formados para la detección de situaciones de violencia económica. Lo comentaba Marta también, los operadores jurídicos, y nosotras quisimos apuntar de lleno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque tenemos la constancia de que no se recogen denuncias que tengan que ver con violencia económica. Entonces queríamos bueno, pues involucrarles en esta detección y también en este apoyo a las víctimas que puedan estar sufriendo violencia económica, tanto mujeres como menores, que en este caso el impago de pensiones alimenticias afecta a las niñas y a los niños. Y bueno, muestra cómo de normalizada está este tipo de violencia, tanto que el corto se llama precisamente Hablarán mal porque se habla fatal de la víctima, que es un poco, nos recordaba mucho a cómo se trataba en años anteriores a la violencia sexual. El culpabilizar a la víctima, en muchas ocasiones, bueno, pues con la violencia económica se pasa exactamente lo mismo. Si pasas apuros económicos, es que no sabes manejar el dinero, no. Es que estoy sufriendo violencia económica porque me están impagando la pensión alimenticia de mi menor, en este caso. También os animo a que le echéis un vistazo, está colgado en YouTube. Penúltimo, buenas prácticas. Quisimos hacer un encuentro de buenas prácticas contra la violencia económica, donde básicamente nos expulsó o nos dejó estos retos para hacerle frente a lo largo de los años. Reto educativo, la prevención en violencia económica es básica porque, como os he explicado antes, la intervención y las respuestas a mujeres que ya sufren violencia económica es muy indigna, entonces queremos prevenir situaciones de violencia económica. Reto legislativo, el ordenamiento jurídico debe de recoger situaciones de violencia económica para poder denunciarlas, y reto en la intervención, debemos de tener herramientas de respuesta a las víctimas, porque no solamente se empieza un proceso de recuperación posibilitando la recuperación psicológica, sino también la económica. Entonces, todos esos retos nos arrojó este encuentro de buenas prácticas, que lo hicimos en marzo de este año. Y a lo último, realizamos acciones formativas contra la violencia económica, veis ahí, en todo el territorio español, donde el objetivo es conocer, detectar y prevenir esta forma de violencia invisible contra las mujeres. Entonces, bueno, si tenéis algún espacio o algún foro donde queráis compartir esta información, pues ya no solamente lo podéis encontrar en la web, sino que podéis poneros en contacto con nosotras para realizar cualquier tipo de formación. Y os dejo ahí los contactos y nada más. Esto era lo que quería decir. Muchas gracias.